Buenas noches. Si usted me permite, ingeniero, salir de lo que tiene que ver con la agenda netamente legislativa y meternos en un hecho político de la última semana que ha sido importante, como la salida intempestiva de un ministro de primera línea, incluso que ha compartido gestión cuando usted fue gobernador de la provincia de Misiones. ¿Cómo está la situación hoy? Ya se lo pregunto en su condición de líder y conductor del Frente Renovador. ¿Cómo está la cuestión interna después de lo que ha ocurrido el último fin de semana? Gracias. Yo no veo motivo alguno para confundir las dos cosas. Voy a hacer una aproximación a su pregunta, primero, desde el punto de vista político, que creo personalmente que la política para mí es una cuestión muy seria, y así lo he tomado desde que abracé estos principios y estas acciones, ¿cierto? Y la política debe estar por encima de cualquier situación coyuntural. Estamos viviendo una coyuntura. Pero para ser exacto, porque siempre fui amigo de la verdad, y hace muy bien la pregunta al pueblo de la provincia y a la política en general, quisiera contextualizar y ir contestando esta cuestión por los carriles objetivos que merece la cuestión. He dado muestras permanentes y las seguiré dando de que mi espíritu, mi conciencia y mis principios dentro del espacio político que es la renovación están intactos y no hay ni va a haber situación que melle mi compromiso personal con el pueblo de la provincia y también mi apego y mi cumplimiento con la palabra, como ha sido la trayectoria de este espacio político, que ha rescatado de otros espacios políticos el valor central de la palabra unido, ciertamente por eso parte de nuestra denominación es la concordia, unido a un espíritu que debe reinar y que somos todos responsables de cuidar, un espíritu de contribución, un espíritu de mansedumbre, que es muy necesario para la cohesión, pero la verdadera cohesión. Entonces, eso es inquebrantable para mí, y lo seguirá siendo más aún cuando este vehículo de realización que es el Frente Renovador, que cada 2 años se convierte en vehículo electoral, es nada más y nada menos del vehículo de la esperanza, del presente y sobre todo la esperanza del futuro de los misioneros. Por eso, esto por un lado. Por otro lado, hemos hablado en los últimos tiempos y permanentemente del valor de tener un espíritu tranquilo en estos tiempos. El nerviosismo, las actitudes arrebatadas, no son buenas bajo ningún concepto ni para resolver y menos para entender por ahí cuestiones que hacen a la vida diaria. Por eso he practicado y sigo practicando la importancia, la prédica, la importancia de la tolerancia, la importancia de la comprensión y del tiempo necesario en reflexionar antes de emitir una opinión o más aún de una acción que sea inconveniente, ¿no? Entonces, ya yendo al tronco de la pregunta, la verdad que me tomó por sorpresa, una absoluta sorpresa, como al grueso de la población, el despido de quizás el mejor ministro de Economía, de Hacienda que haya conocido la provincia hasta acá. Debo ser sincero, porque no he hablado con el doctor Clos de esto, y tampoco ha tenido oportunidad en el aspecto mencionado de supuestamente un desvío de su conducta, una cuestión que objetivamente absolutamente menor,
y que no amerita, a mi modo de ver, tamaña reacción, ¿no? Entonces, yo he tomado con atención, este es el primer contacto casi a una semana de estos hechos, pero reitero, debo exponer con claridad que estaba en absoluto desconocimiento y por la intensidad, cuando por ahí era necesario o es necesario fijar la atención en otras áreas que sí ameritan quizás mayor preocupación, realmente me sorprendió. Entonces, debo decir también al respecto que no ha habido ese espíritu que mencioné al comienzo, un espíritu que yo lo exhibí cuando nominé como precandidato a gobernador a quien hoy es el actual gobernador. Yo llevé adelante en el año 2007 una acción donde tenía el sello de la concordia, el sello de la cohesión, donde por supuesto al principio algunos integrantes del gabinete y otros dirigentes no compartían a lo mejor la totalidad del apoyo a esa candidatura, pero no hubo el más mínimo atisbo, sino el de contribución, el de la más que la rápida acción sobre la elaboración de lo que hoy es en esta versión nuestro gobierno. Entonces, ese allanamiento de hacer llano, ese facilitamiento, yo veo que acá, por primera vez, de una manera muy particular, no tiene la contrapartida. Es al revés, hay una reacción, o sea, una contribución que era una búsqueda, y eso voy a hablar seguidamente, una búsqueda, una solución que se llegó minúscula. Para un sector también minúsculo, se convirtió en una agresión, o sea, solución por agresión. Agresión a un ministro, porque creo que más allá de las funciones, ha llevado adelante su tarea. No reprocho la decisión, es absoluta órbita del gobernador, pero sí estoy rescatando la persona, porque esa persona también, no por casualidad, es el presidente de la Comisión Federal de Impuestos, que es el conjunto, es el grupo de todos los ministros de Economía del país. Es quien me ha acompañado, usted lo ha dicho, en momentos antes de la última caída económica de la Argentina. Recuerdo en oportunidad de innumerables problemas, pero uno muy particular, la deuda provincial. Antes estaba el contador Brizuela como ministro. Con él llevamos adelante algo trascendental que hoy significó la solución de la deuda misionera, que es el proceso de salir de la deuda en dólares. Estamos hablando año 2002. La deuda de la provincia estaba en dólares con garantías bancarias de la banca privada, garantías de coparticipación. Entonces, con una economía pobre, los primeros que se cobraban eran los bancos, porque se habían, con leyes de ese momento legislativas, se había dado la garantía de la coparticipación. Entonces, en ese proceso, tres ejes fundamentales para haber diluido la deuda hasta el día de hoy. La especificación de la misma, lo hicimos con Brizuela primero y luego con el contador Hassan. El cambio de garantías, ya no garantizar con la coparticipación y por lo tanto liberar todo ese recurso para las innumerables asignaciones, todas sociales de la provincia, prioritariamente, y poner carga de la deuda o el servicio de la deuda, como se denomina técnicamente, no como prioridad, sino como segunda o tercera. Y lo tercero es, por supuesto, el proceso de
nacionalizar esa deuda. Entonces, eliminar los mutuos, que se llaman los convenios, hechos con bancos privados y algunos extranjeros, y pasar esa deuda al Estado Nacional. Y ahí aparece un trabajo muy firme y silencioso, conocido por todos, hecho ya sí por el contador Hassan, que es el proceso de calzar, como se dice, esa deuda con bonos nacionales, cosa que se hizo desde el 2003 hasta la fecha, y bueno, después los sucesivos retoques que se hacen son simplemente para acomodar en los plazos, pero esos tres elementos fueron antes y mucho mayores. También quiero aclarar que en lo que respecta al supuesto hecho que provocó el alejamiento, de acuerdo al comunicado oficial del ministro Hassan, figura el haber otorgado la actualización de los términos jubilatorios a ex legisladores de la provincia. Al respecto, quiero decir que yo me he reunido con esos ex legisladores atendiendo a una solicitud, son seres humanos como cualquier otra. Pero quiero decir antes qué pasó, porque los atendí hace poco tiempo. Pero hace 2 años, esta misma Cámara, y por iniciativa de quien les habla, promovió el levantamiento del cepo legislativo que había en la emergencia previsional, que por supuesto, provocada por esas razones económicas del pasado, imposibilitaron contar con los recursos para atender las asignaciones urgentes del Estado. Entonces había razones para su emergencia. Esa emergencia fue levantada hace 2 años, como le digo, por quienes hablan. Y eso habilitó la atención de todo el arco de los jubilados, el sector pasivo, desde los menores ingresos a quienes personalmente también he atendido, sector por sector, ex docentes jubilados, policías jubilados, todos pasaron, o agentes de la administración, todos pasaron por acá en la atención preferente de ir buscando los recursos, que por otro lado siempre fue un esfuerzo, y lo es en el presente, de esta Cámara, de conseguir más recursos para atender, lógicamente, de manera más rápida las obligaciones, los gastos. Entonces, en ese contexto, y en el contexto de las facultades delegadas, lo que se ha hecho es una facultad, como reza el comunicado que sacó esta Cámara, lo único que ha dicho, y lo vuelvo a reiterar porque yo hice ese comunicado, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, otorgado por 3 artículos de la Constitución, el 31, el 77, el 101, en sus incisos 11, 12 y 13. Lo que tiene que ver con los salarios, con todos los salarios, incluidos los salarios de pasivos y de activos. Lógicamente, las razones expuestas de las crisis permanentes económicas han hecho que, con un exceso de confianza, con un exceso de contribución, como hemos procedido, dejar en la órbita del Ejecutivo para facilitarle, otra vez, allanarle el camino. Aparte, más aún, si se trata de un compañero gobernador. ¿Lo ha hecho? Lo he hecho. Pero eso muestra la contribución anterior. Por eso no entiendo, y un mensaje que lo voy a desentrañar, o cuanto menos voy a exponer al público de la provincia, que hasta me considero agredido personalmente. Sí. Porque he dado muestras permanentes de contribución y veo que hay una suerte de pretensión de creer que he actuado, o la Cámara ha actuado incorrectamente. No por el hecho, reitero, está totalmente superado. Aparte, no soy de exhibir ni otras conductas y otros temperamentos que no sean al mismo. Te reitero, esto no modifica mi postura en nada, pero sí no puedo omitir, si no sería, no sería serio. ¿No está nervioso el gobernador?
No, permítame que termine mi exposición porque me quedan otros puntos. Entonces, la historia alrededor de las contribuciones, ustedes han asistido a los permanentes tratamientos y aprobación de los presupuestos, donde la oposición me ha marcado reiteradamente las facultades delegadas. Y bueno, surgen de ahí. Ahora, una facultad delegada es prestada, no es derogada. Son cosas muy distintas. Entonces yo quiero despejar todo tipo de duda, porque este legislativo que yo llevo adelante como presidente y represento también al conjunto de los diputados, de los 39 diputados, tenemos otra dinámica que por ahí en el partidismo no se entiende. Pero yo quiero despejar todo tipo de duda respecto de mi actitud como representante del mismo partido, el legislativo en este caso, y el ejecutivo. Por otro lado, yo me entero como en los diarios que había problemas o que era el deseo del doctor Clos de reemplazarlo al ministro de Economía. Tampoco, y he tenido y tengo permanentes contactos con él, porque es lógico que así sea, y jamás me ha manifestado el problema alguno. Y si hubiera, lo hubiéramos resuelto. Con lo cual, fíjense, no entiendo la insignificancia de... ¿Usted sabe cuánto eroga la provincia por mes? Bueno, más de 1.000 millones de pesos. Entonces, un problema de casi 1 millón de pesos, o sea, marca una diferencia notable y aparte para solucionar un problema. El ministro Hassan, inmediatamente de enterado de que dejó de serlo, ya como es ministro, me llama por teléfono, me comenta la situación, ahí tomó conciencia, y bueno, le dije, mirá, andá, ponete a disposición del nuevo ministro, cosa que lo ha hecho. El día lunes lo ha recibido en su despacho al contador Zafrán. Hace un informe, quiero que hagas un balance sobre todo lo que dejas. Bueno, ese balance rápidamente, habla de que al día 30 del mes pasado hay cerca de entre dinero a plazo fijo y en cuenta corriente, que se llama el Fondo Unificado, pero que es dinero cantante y sonante disponible, más o menos de 1.500 millones de pesos que dispone la provincia. Con lo cual tampoco significaba la erogación hecha de 1 millón de pesos para resolver un problema, no significaba ningún escollo porque hay recursos, ¿cierto? Entonces, ciertamente creo que además como persona, por lo menos merecía esta atención, que les reitero, la he hecho, y también para no ser necio y desaprovechar un recurso capacitado, le he ofrecido un lugar acá en la Cámara, en la legislatura, que se va a desempeñar como asesor de la Comisión de Presupuestos. En la sociedad organizada todos persiguen tener los mejores funcionarios en Hacienda y Economía. He conocido en la Argentina la historia de sí los ministros que se iban, pero por el fracaso económico, que no es este caso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que para el bien de todos, dar cerrada esta cuestión, como no lo he hecho yo porque no me corresponde en ese caso reemplazar a los ministros, para mí ya este es un tema terminado, esto se acaba acá. Pero bueno, rescatar con todo, y justamente de lo que le hablaba al principio, la contribución y todo lo demás, hacerlo mirando para adelante, pero teniendo en cuenta los aspectos que creo que son interesantes y ahora ilustran mucho mejor y le van a resolver las dudas que seguramente ha generado en todos ustedes. Pues la verdad que fue una acción introspectiva, es poco entendible. Para redondear este concepto también quiero decir que ahí, y usted me preguntó, no voy a hablar por estados de ánimo que no son los míos, ¿no? Pero debo decir que he visto y en esto he comprobado
que en la cercanía legal y técnica del gobernador no ha habido ese espíritu contributivo. Ha habido un espíritu disociativo que a lo mejor influyó en la resolución que le ha tomado, porque yo sé cómo se arman los decretos, todos sabemos quién los arma, y bueno, ahí se ve claramente un espíritu diferente de buscar a lo mejor o amplificar una cuestión que se hubiera resuelto, yo creo y estoy convencido, de otra manera. Eso visiblemente, y quizá algunos otros que nos dan la cara, pero que no hacen, y lo digo con toda claridad, no hacen al proyecto que estamos viviendo. Un proyecto que está vivo, que yo lo voy a seguir defendiendo, que en lo que hace a lo política es mi responsabilidad máxima, porque soy el conductor político de este espacio y lo hago a título de humilde contribución a que esto quede definitivamente en el pasado, pero bueno, atendamos también con la misma intensidad, el mismo énfasis, los problemas que he expuesto.